Entonces, vamos a ver lo que es la integración clínica y aplicada de un electrocardiograma, principalmente capturado con métricas de respuesta ventilatoria, es decir, con una ergospirometría, con una prueba de carácter máximo o una prueba de carga constante desde el laboratorio, pero también voy a proporcionar información sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca asociada a los hitos ventilatorios o umbrales fisiológicos para el deporte y con casos clínicos que va a presentar posteriormente Nicolás Bunster. Si vemos una integración global como introducción desde el punto de vista de estos ámbitos del conocimiento que tienen que ver con un cardiólogo que deriva a una prestación ventilatoria de un deportista que está sometido a cargas de entrenamiento, podemos observar que cuando realizamos un análisis desde el laboratorio, una prueba de carácter máximo, la respuesta ventilatoria, en este caso el consumo de oxígeno, tanto en la expresión litro minuto o ml kilogramo minuto, su respuesta absoluta, variables absolutas o variables relativas, vamos a asociarla siempre en una relación a propósito de lo que es la carga de trabajo, una variable de tiempo. Y en la interpretación siempre vamos, en una prueba de esfuerzo convencional, vamos a registrar una serie de métricas ventilatorias, pero vamos a estar observando principalmente la respuesta pulmonar, la respuesta del corazón, la respuesta de eficiencia ventilatoria o la respuesta cardiometabólica. Por lo tanto, los tipos de expresiones lineales o las curvas que estamos observando, por ejemplo, en el gráfico del lado derecho, las vamos ahora a explicar a continuación a propósito de lo que son los puntos de convergencia entre eh, variables que tienen que ver con estos ámbitos desde un electrocardiograma, desde la prestación o la mirada de un cardiólogo o un fisiólogo del ejercicio. Por lo tanto, los enfoques que vamos a observar a partir de ahora tienen que ver con un enfoque clínico y con un enfoque fisiológico desde el punto de vista de el ritmo, la conducción, la actividad eléctrica del corazón y la regulación autonómica o el balance simpático vagal. Es decir, la respuesta desde el punto de vista de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los distintos momentos ventilatorios en pruebas que son incrementales a propósito de esta métrica, que es una métrica que nos permite identificar lo que es el efecto de la carga interna. Por lo tanto, estas lecturas o estas dos lecturas del mismo órgano tienen que ver con una perspectiva tanto del órgano eléctrico o la conductividad del punto eléctrica, es decir, la mirada desde el electrocardiograma o del cardiólogo, o de este sistema que observamos los entrenadores o los fisiólogos de ejercicio que tienen que ver con el balance simpático-vagal o en su efecto la regulación autonómica del punto de vista de la vía simpática o de la vía parasimpática. Por lo tanto, vamos a tener una utilidad diagnóstica, vamos a tener un foco clínico y vamos a buscar un punto de convergencia en esta exposición que tenga que ver con los ámbitos de acción, las dimensiones que tengan que ver con estas dos áreas de enfoque o de prescripción o de diagnóstico. Entonces, lo más importante aquí, y hago hincapié en lo que es una respuesta de una prueba de carácter máxima en un laboratorio, particularmente desde la ergospirometría, una prueba de carácter máximo, nos vamos a encontrar con respuestas que son, como les mencionaba, ventilatorias, cardiorrespiratorias, y que las voy a explicar a continuación a propósito de lo que son los 9 paneles de Wassermann, pero principalmente porque del comportamiento ventilatorio en una prueba de carácter máximo también se puede interpretar o se puede diagnosticar o se puede prescribir desde un punto de vista de pruebas de campo o se puede interpretar de un punto de vista de estados estables que se denomina, es decir, pruebas de carga constante. El ejemplo en concreto que está representado en la gráfica es una prueba de carácter máxima. Si ustedes observan la lámina que está inmediatamente a la izquierda, observamos que para que una prueba tenga el comportamiento de criterio maximal, es decir, encontrar la variable de consumo máximo de oxígeno, los entrenadores siempre estamos mirando y asociando estas variables que están en la columna inmediatamente a la izquierda, es decir, la predominancia del sistema energético que transita desde la condición aeróbica a la condición anaeróbica. Los hitos ventilatorios a propósito del primer umbral ventilatorio, el segundo umbral ventilatorio o punto de compensación respiratoria, a propósito del porcentaje que se encuentran ellos para una prueba de carácter máximo.
Los tipos de fibras musculares que están predominantes en cada momento metabólico, el porcentaje del consumo máximo de oxígeno representado por los respectivos hitos, la frecuencia cardíaca instantánea y la concentración de lactato que está asociado a esta prueba que es de carácter, como les mencionaba, maximal. Pero cuando vamos a las 9 paneles de Wassermann o la interpretación que tiene que ver desde el punto de vista de las expresiones que son ventilatorias, vamos a ver que en el primer panel observamos, en el panel superior izquierdo, vamos a observar la representación de la ventilación en relación con el tiempo. En el segundo panel vamos a observar la representación de la frecuencia cardíaca en función del tiempo y la variable del pulso oxígeno, que es una variable tremendamente importante a la hora de los casos clínicos que les vamos a presentar de la cardiología, que es el ratio entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y el panel número 3 que tiene que ver con eh, el panel número 3 que tiene que ver con la relación de consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono. Pero vamos con el primer panel. En el primer panel lo que estamos observando tiene relación con la ventilación minuto, es decir, durante una prueba la ventilación va a expresar cuántos litros de aire moviliza el sujeto por minuto. Y esto permite observar si la ventilación aumenta y es lineal a propósito del incremento de la intensidad o la progresividad de la carga, o si el sujeto se aproxima a su límite ventilatorio. Podemos observar en esta gráfica que si va a tener una respuesta normal o va a tener una respuesta diferente a lo que se espera en condiciones de identificación. Si las limitaciones del ejercicio podría ser ventilatoria o podría ser periférica, que los voy a explicar a continuación. Por ejemplo, si la ventilación alcanza valores muy altos con respecto a la capacidad ventilatoria máxima, puede sugerir una limitación respiratoria. Por ejemplo, Asimismo, perdón, en el panel número 2 vamos a observar la respuesta de la frecuencia cardíaca y el pulso oxígeno. Este panel integra la frecuencia cardíaca y el pulso oxígeno como un ratio entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Es decir, una estimación indirecta del volumen sistólico y de la extracción periférica del oxígeno. Esta variable es muy importante para lo que va a explicar posteriormente Nicolás. En una respuesta normal, lo más probable es que la frecuencia cardíaca va a aumentar progresivamente y el pulso de oxígeno va a ser lineal, es decir, va a representar de acuerdo al incremento del consumo de oxígeno. Por lo tanto, va a subir este pulso de oxígeno hasta estabilizarse cerca del esfuerzo máximo. Pero si el pulso de oxígeno se aplana precozmente o cae, esto puede sugerir una limitación cardiovascular, es decir, no estaríamos observando esta representación gráfica. Ese bajo volumen sistólico puede ser sugeriente de isquemia, perdón, o alguna alteración de extracción periférica que la va a profundizar posteriormente Nicolás. En el panel número 3 observamos las relaciones que hay entre el consumo de oxígeno, como les mencionaba, el VCO2 o la producción de dióxido de carbono. ¿Qué es lo interesante de observar en este panel? Es la capacidad del consumo de oxígeno de capturar, de transportar y de utilizar el oxígeno en una carga que es creciente, que es incremental. Y en este caso, el VCO2 o el dióxido de carbono va a aumentar a medida que aumenta la intensidad y se va a acelerar cuando aparece la mayor contribución que se denomina glucolítica y de amortiguación o en su efecto, el tamponamiento o amortiguación del lactato. Es decir, se denomina punto de compensación respiratoria. Nos va a permitir observar este panel cuando el incremento progresivo del metabolismo va a aproximarse a esa identificación de transiciones fisiológicas que nos van a determinar llegar a condiciones que son maximales. En el panel número 4, el que estoy indicando con el cursor, tiene que ver con un panel que se va a representar la eficiencia ventilatoria. Es decir, va a mostrar cuánta ventilación necesita un sujeto para eliminar una determinada cantidad de CO2. Por eso la ventilación se expresa en relación en el eje X con el VCO2 o el dióxido de carbono. Puede verse alterado con insuficiencia cardíaca, esta curva, o hipertensión pulmonar, o enfermedad pulmonar, o alteraciones ventilatorias en lo que se refiere a la perfusión o hiperventilación. Son métricas que nos interesan desde el punto de vista de la eficiencia ventilatoria. El panel siguiente, que es el panel central del medio, es la relación de dióxido de carbono con relación cardiovascular, pero del punto de vista metabólico. Es decir, este panel es útil porque nos permite observar la relación entre el VCO2 y el consumo de oxígeno, que se conoce tradicionalmente como el método de
de la Best Low. Tiene relación con los hitos ventilatorios también. Es útil para identificar los hitos ventilatorios porque llega un punto en que el dióxido de carbono aumenta más rápido que el consumo de oxígeno y hay un traslave de las curvas asociado a este crecimiento que es lineal, que es de comportamiento lineal. Esto ocurre por una mayor, lógicamente, producción de CO2 que es secundaria al tamponamiento del lactato. El panel número 6, que es la relación de los equivalentes ventilatorios, este panel es muy interesante porque como está en relación con el tiempo, el punto más bajo del equivalente ventilatorio de oxígeno va a marcar el punto que se asocia con el primer hito ventilatorio, que es el primer umbral ventilatorio, y el punto más bajo es la representación lineal que tiene esta curva del equivalente ventilatorio de CO2, va a ser representativo del segundo umbral ventilatorio. Dicho de otro modo, el equivalente ventilatorio de oxígeno nos va a indicar cuánta ventilación se requiere para consumir oxígeno. Y el equivalente ventilatorio de CO2 nos va a indicar cuánta ventilación se requiere para eliminar CO2. En una respuesta normal, el equivalente ventilatorio de oxígeno va a aumentar primero, lógicamente, lo que va a ayudar a identificar, lógicamente, el primer umbral, como les mencionaba previamente. Y más adelante, en la medida que aumenta la intensidad y el incremento de la carga, nos va a permitir asociar el segundo umbral ventilatorio o punto de compensación respiratoria. Si nos vamos a los paneles finales, al panel número 7, nos va a identificar el volumen corriente en relación con la ventilación minuto. Es decir, estos paneles muestran cómo el sujeto aumenta la ventilación si lo hace aumentando el volumen corriente o, en este caso también, se denomina frecuencia respiratoria o ambos simultáneamente. En una respuesta normal, en este panel, al inicio del ejercicio aumenta principalmente el volumen corriente, pero en intensidades que son altas, el volumen corriente tiende a estabilizarse y la ventilación sigue aumentando por incremento de la frecuencia respiratoria. Esto es tremendamente útil, lo utilizamos mucho este panel, para detectar un patrón ventilatorio rápido, superficial o de restricción ventilatoria o mecánica respiratoria ineficiente, que lo va a explicar posteriormente Nicolás en los estudios de caso. En el panel central, el cociente respiratorio tiene que ver con su representación con el tiempo, es decir, la relación entre CO2 y VO2. Nos ayuda a estimar el grado de esfuerzo metabólico, el tipo de suministro energético que está predominando para una intensidad concreta. En reposo, el cociente respiratorio tiene que estar bajo 1.0, 0.75, que va a ser predominio principalmente lipolítico, es decir, las grasas están predominando en esa condición de intensidad. Y a medida que aumenta la intensidad, esta condición se acerca a 1, que es el 100% o 1.0, la utilización de carbohidratos, que es un punto muy interesante en la prescripción de las cargas de entrenamiento a propósito del suministro bioenergético que les orientamos al atleta a consumir en una determinada frecuencia cardíaca instantánea o en una determinada carga constante, en lo que se refiere el suministro de glucógeno, principalmente de carbohidratos. Pero también este panel nos sirve para identificar que el cociente respiratorio elevado nos permite determinar si la prueba fue de carácter máxima. Es decir, si la prueba apoya que el sujeto realizó un esfuerzo de carácter máximo. Valores de 1.11, 1.12 nos indica que la prueba fue de carácter maximal. Dicho de otro modo, nos puede permitir sugerir que el esfuerzo fue submáximo o maximal. Y finalmente, el panel de las presiones expiratorias finales, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, también nos ayudan a identificar cómo la PET-O2 o la PET-CO2, la PET-O2, la presión expiratoria de oxígeno y la presión expiratoria de CO2, nos permite mantener estos hitos ventilatorios asociados a un panel que es muy útil a la hora de identificar umbrales ventilatorios. La PET-O2 se va a identificar con el primer umbral ventilatorio y la PET-CO2 se va a identificar con el segundo umbral ventilatorio. Generalmente el punto donde empieza a caer la PET-CO2 coincide con el punto de compensación respiratoria. Es decir, ayuda a detectar la hiperventilación con alteraciones de ventilación, perfusión, propio de un compromiso pulmonar, de una limitación que es, en este caso, muscular. Por lo tanto, para hacer una introducción en lo que se refiere ahora las métricas que tienen que ver con variabilidad de la frecuencia cardíaca, a propósito de los umbrales ventilatorios, es importante definir que vamos a clasificar o vamos a entender la variabilidad de la frecuencia cardíaca en dos grandes ámbitos de investigación. Las métricas son lineales y las métricas no lineales. Las métricas lineales se clasifican a su vez en métricas del dominio del tiempo, dominio de frecuencia y las del gráfico de dispersión de Poincaré. Y las métricas no lineales, que se las voy a explicar a continuación a propósito de lo que significan las asociaciones en lo que es estas formas de interpretar
los tipos de esfuerzo, tanto en reposo como en condición de ejercicio, con una métrica que nos permite identificar el efecto o la preponderancia o cuánto está impactando el sistema nervioso autónomo, particularmente la rama simpática y la rama parasimpática, que en términos prácticos, en aplicabilidad práctica, nos permite asociar el efecto de la carga interna sobre una determinada carga de trabajo. Por lo tanto, si observamos estas láminas, volvemos al modelo trifásico en que los hitos ventilatorios en una prueba de carácter máxima identificamos el consumo máximo de oxígeno. Y una forma de entender e interpretar la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a tener que ver justamente con las métricas lineales y las métricas no lineales. Las métricas lineales las vamos a ocupar principalmente en la RMSC, y aquí está su formulación, aquí está la fórmula, aquí está la expresión matemática, que es un sumatorio de eh, expresiones a corto plazo del intervalo de RR, es decir, el instante de tiempo entre latidos consecutivos que se va a expresar en la unidad de tiempo que es milisegundo. Y lo que estamos mirando aquí en esta gráfica inmediatamente abajo tiene que ver con que un esfuerzo independiente de la intensidad va a caer a condiciones que son de un valor de RMSCD de 4 milisegundos. Ahora bien, la recuperación de la RMSC como principal variable candidata parasimpática es la que mejor está contrastada al día de hoy para los estudios que son en condición de reposo, pero asociando el efecto de la carga interna antes o después de una determinada carga de trabajo. Esta gráfica lo que representa es que la pendiente es mayor de recuperación a los 5, 10, 15, 20 y hasta 30 minutos cuando el esfuerzo está haciendo en el primer umbral ventilatorio o en relación al segundo umbral ventilatorio o una prueba de carácter máximo. Es decir, la RMSC va a caer independiente de la intensidad, pero se va a recuperar dependiendo de la intensidad o el volumen de una carga concreta. Por lo tanto, en condiciones de cuando un deportista va a enfrentar una carga de trabajo o cómo va a haber asimilado una condición de trabajo, ocupamos la RMSC como candidata de expresión de recuperación parasimpática. ¿Qué ocurre ahora durante el ejercicio? Durante el ejercicio podemos observar las métricas que son las métricas no lineales, principalmente DFA alfa 1, que es una métrica de fractalidad adimensional que lo que nos está expresando es cómo se analiza la estructura, organización y complejidad de la señal, en este caso la dinámica fractal. Y van a medir cómo se está organizando esta dinámica fractal o el nivel de pérdida de complejidad o de irregularidad que va a tener una determinada carga concreta. Pero sin embargo, las métricas no lineales, particularmente DF alfa 1, estas correlaciones fractales a corto plazo, nos damos cuenta que con las mismas intensidades, esto también lo publicamos, caen a distintas unidades que son adimensionales, unidades fractales, que les voy a explicar a continuación cuáles son, porque representan una valiosa información porque conversan muy bien con la frecuencia cardíaca instantánea, particularmente con dos instantes, tanto el BT1 como el BTO. En esta imagen representa que el BT1 va a estar en el entorno de 0,75 cuando las métricas son analizadas desde el punto de vista de medias grupales y en el entorno de 0,50 para el segundo umbral ventilatorio. Es decir, el BT1 lo podemos estar midiendo en el entorno de las métricas que les acabo de mencionar y el BTO, punto de compensación respiratoria, con las métricas que les acabo de decir, punto 0,50, 0,50. Por lo tanto, no significa que estamos reemplazando elementos gold estándar, como es un ergospirómetro, pero sí nos permite, desde el punto de vista de la aplicabilidad práctica, ver cómo la caída del punto inicial en una prueba de carácter máxima, la pérdida de complejidad, lo vamos a poder asociar a las frecuencias cardíacas instantáneas cuando analizamos ahora en esta representación de la imagen que está al lado derecho, de qué es lo que ocurre con este tamponamiento isocápnico o ese punto de compensación respiratoria que se determina cuando estamos en presencia de la acidosis metabólica, es decir, cuando baja el pH o cuando superamos el segundo umbral ventilatorio a partir del control de la respiración o el control de la ventilación. Por eso me interesaba explicarle inicialmente la fundamentación de los 9 paneles de Wasserman. Por lo tanto, esta información es tremendamente interesante porque nos puede permitir, con una banda cardíaca, aproximar lo que es el elemento gold estándar en lo que significa la prescripción de las cargas de entrenamiento, en este caso en un sujeto de resistencia. Esta es una publicación que salió recientemente a finales del año pasado, del 2025, y vieron cómo este grupo de investigadores, que son un grupo de investigadores que son los que están más publicando en estos contenidos, que vieron cómo la métrica alfa 1 muestra que en dos rampas incrementales tiene relación con ese incremento del CO2 lógico a propósito de que coinciden esa
DF alfa 1 con el primer umbral ventilatorio. Es decir, la fractalidad del corazón se encuentra en ambas rampas, sugiriendo esta concordancia entre ese hito ventilatorio con esta métrica que se encuentra en el entorno de los 0,75 cuando las muestras se analizan en términos de medias grupales. Hago hincapié en las medias grupales porque a continuación les voy a mostrar los estudios que estamos haciendo ahora con datos no publicados, pero que la dispersión es un poco más amplia con respecto a eso. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Estos datos no están publicados. Lo que nosotros hicimos fue, a propósito de triatletas entrenados, sujetos que combinan las modalidades de natación, ciclismo y carrera, bueno, identificar las métricas no lineales durante el ejercicio en una prueba de carga constante de 16 minutos y de 12 minutos. 16 minutos para el BT1 y 12 minutos para el BTO. Y aparentemente, si observamos las representaciones de medias grupales, estamos en el entorno de lo que dice la literatura, es decir, en el entorno de 0,75 para el BT1 y en el entorno de 0,50, un poquito más abajo para el BTO. Pero sin embargo, si observamos la dispersión de los datos, vemos que es un poco diferente porque cada triangulito representa a cada sujeto evaluado contra sí mismo en dos modalidades distintas deportivas, pero es el mismo sujeto evaluado en distintas modalidades deportivas. Luego, lo que nos llama la atención es que cuando nos acercamos al BTO, los datos están más compactos desde el punto de vista de que hay menor variabilidad entre los datos, pero sin embargo, particularmente en la natación, específica en el BT1, específicamente en el BT1, la dispersión es un poquito más amplia con el resto de las modalidades contrastadas con, con el mismo sujeto, con las mismas intensidades. Por lo tanto, y con esto estoy terminando, para profundizar en lo que significa el ESG, los equipos que tenemos acá en nuestro laboratorio de Dr. Choice, lo que hicimos, bueno, fue continuar conversaciones que tuvimos con nuestro querido Dr. Bunster y quisimos, bueno, cómo podemos acercarnos a propósito de estas métricas no lineales en lo que significa un ESG, un electrocardiograma, desde una perspectiva de deportistas de resistencia, particularmente con métricas cuando estamos identificando hitos ventilatorios. Y en ese apartado lo que encontramos, lo que nos entrega y lo que nos proporciona la tecnología es que a partir del gráfico de dispersión de Poincaré, que lo voy a explicar a continuación, es lo que el software que nosotros tenemos, el SG, la MECT SG Pro, que se los mostrábamos en la video introductorio, nos entrega y nos proporciona información valiosísima a propósito de una prueba de carácter máxima. Esta es la respuesta de justamente el sujeto que estábamos mostrando en el video introductorio, es decir, el gráfico de dispersión de Poincaré lo que hace, o el Lorentz plot en este caso es lo que hace, que es una nube de puntos, es un elipsoide que cada latido cardíaco está representado con respecto a su latido precedente. Y si se fijan, en la medida que vamos avanzando hacia la derecha, esto va tendiendo a ser un punto. ¿Por qué? Porque la distancia entre latido y latido se va reduciendo. Luego, ese intervalo RR, que es el complejo QRS, es lo que nos proporciona justamente información para asociar la respuesta simpática o parasimpática. ¿Qué es lo que vieron los investigadores de un tiempo a la fecha, particularmente el grupo de Naranjo y colaboradores? Es que ese gráfico de dispersión de Poincaré entrega dos líneas de identidad, el SD1 y el SD2. El SD1 tiene relación con el eje transversal de este elipsoide y el SD2, esta línea de identidad o el eje longitudinal. ¿Por qué es importante asociar esto? Porque antes del 2015 se asociaba con estas ambas representaciones con el balance simpático-vagal, entendiendo el SD1 como la respuesta parasimpática y el SD2 como la respuesta parasimpática. Pero este grupo de colaboradores lo que hizo para entender desde estas métricas es que invirtieron o propusieron una métrica asociada al SD2 principalmente como el inverso para representar la respuesta simpática principalmente. ¿Por qué propusieron esto principalmente? Porque al ser una nube de puntos y al aumentar o al reducir la distancia entre el latido y latido a medida que aumenta la intensidad, cuando se analizaban el SD1, representación parasimpática, y el SD2, representación simpática, los datos eran a veces contradictorios y difíciles de interpretar porque se movían en la misma dirección con respecto a la intensidad. Luego este grupo, lo interesante, y esto lo hemos practicado cualquier cantidad con deportistas, que este estrés score o índice de estrés o balance simpático-vagal, cuando vemos el índice de estrés con el parasimpático, el SS con el SD1, conversa bastante bien con respecto a lo que significa estas representaciones simpáticas y parasimpáticas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros a partir de estas métricas?
publicamos escalas de percentiles en lo que se referían valores de normalidad en deportistas de resistencia, valores de normalidad para poder decir, bueno, en un seguimiento anual, principalmente en corredores de trail runners, cómo podemos en registros cortos, en registros basales, en posición supino, durante un año, tener métricas de comparación a propósito de lo que son mujeres y hombres, tanto del gráfico de dispersión de Poincaré, pero también con la respuesta simpática y la respuesta parasimpática. La respuesta simpática va a estar dada por el índice de estrés y la respuesta parasimpática va a estar por la RMSCD. La expresamos también en logaritmos neperianos o logaritmos naturales porque se utilizan bastante en investigación, permiten normalizar la variable y el comportamiento de los datos también nos cobra bastante sentido. Por lo tanto, propusimos estos percentiles y nos ayudan para tener valores de referencia que no existían desde un tiempo a la fecha para poder asociar esta respuesta simpática o parasimpática en condición de entrenamiento y en condición de reposo. Por lo tanto, para finalizar y darle ahora el pase a nuestro doctor Nicolás Bunster, la intención es observar y ver estas dimensiones que tienen que ver con el electrocardiograma y la variedad del ritmo cardíaco, pero con lo que significa una prueba de esfuerzo, principalmente con los hitos ventilatorios asociados, tanto el VT1 y el VTO, a propósito de lo que, como estamos viendo en esta pantalla, las diferencias en los enfoques y las dimensiones que tienen que observamos cuando estamos valorando a los deportistas. Dicho lo anterior, les presento ahora a Nicolás. Yo lo único que quiero presentar, complementar a lo que dijo Sofía, es agradecerle que está en esta instancia con nosotros eh, y, y poder permitirnos nosotros profundizar justamente con nuestra tecnología en lo que significa esta convergencia que es interesante a la hora de observar desde la clínica del rendimiento, la patología, eh, ocupando estas tecnologías que son tan interesantes a la hora de valorar a pacientes o a deportistas. Así que muchas gracias. Nico, todo tuyo ahora. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en realidad contento de estar presentando junto a Claudio, que nos conocemos hace tanto tiempo, pero es difícil presentar siempre después de Claudio porque da una cantidad abismal de información que uno se siente como que va a presentar muy básico. A ver, la idea de por qué se me pidió presentar es un poco aterrizar en, con un par de casos sencillos cómo podemos utilizar el ergoespirómetro, que en Chile al menos está como súper utilizado en el ámbito del rendimiento, bastante menos utilizado en el ámbito de la cardiología diagnóstica y también, bueno, se utiliza bastante por los broncopulmonares. Los cardiólogos como que en general no nos metemos tan directamente en el diagnóstico. Yo aprendí ergoespirometría como la aprendieron quizás la mayoría de los que están acá, como ligada al rendimiento. Y en términos de diagnóstico, si bien soy cardiólogo clínico, lo fui aprendiendo ya después. Pero aprendí la técnica como un elemento para medir rendimiento. Entonces, nosotros llevándolo a lo que vemos nosotros los cardiólogos en la consulta, sobre todo en la consulta que es relacionada con el deporte, vamos a encontrar escenarios comunes que son, por ejemplo, el deportista que llega fatigado, ¿cierto? Que siente que no rinde o que su rendimiento cayó, ¿ya? Son deportistas que muchas veces tienen todos los exámenes normales, pero si uno le aplica mediciones un poco más sofisticadas, que es lo que hace Claudio, respecto a su sistema nervioso autónomo, nos damos cuenta que tienen elementos que muestran una pobre recuperación del sistema nervioso autónomo, a veces inicial y a veces ya muy cronificada. Y en esos casos muchas veces nos limitamos a hacer una modificación de carga. En realidad no la hacemos nosotros directamente los cardiólogos, pero hablar con el entrenador y modificar un poco las cargas. Y hacer prevención principalmente para que el deportista no evolucione con un cuadro de sobreentrenamiento. Nos vamos a encontrar otros escenarios comunes también, como el sujeto que está desacoplado, ¿cierto? Que es un paciente que tiene buenos parámetros de recuperación autonómica, pero no rinde como debiera. Y ahí muchas veces nosotros tenemos que empezar como médicos, ¿cierto?, a buscar cuál es la causa de esto,
hacer pruebas, ¿cierto?, de distinto tipo, tanto de rendimiento como de salud, para poder llegar a una conclusión y a un diagnóstico. Y el otro escenario muy común donde utilizamos estas técnicas son los pacientes en rehabilitación, ¿ya?, donde es muy útil para determinar y hacer una correcta prescripción de ejercicio. Si nosotros juntamos lo que hace Claudio, ¿cierto?, que es esta medición muy sofisticada de la recuperación a través de la variabilidad de frecuencia cardíaca y la respuesta al entrenamiento, con lo que normalmente hacemos nosotros los médicos, sobre todo los cardiólogos, nos vamos a encontrar distintos patrones de comportamiento. En primer lugar, nos podemos encontrar que las señales, ¿cierto?, que estamos midiendo en este caso van a ser convergentes, o sea, exámenes cardiológicos, electro, eco, de esfuerzo, lo que sea, están normales, ¿cierto? Y además el deportista tiene buenos parámetros de recuperación respecto a la variabilidad de frecuencia cardíaca. ¿Ya? No tenemos un problema por tanto. En otros escenarios nos podemos encontrar señales divergentes, donde alguno de los dos, ¿cierto?, elementos que vamos a utilizar, tanto los clásicos de salud como los del rendimiento, van a mostrarnos resultados distintos. Uno va bien y el otro tiene alguna alteración. Ahí, evidentemente, tenemos que hincarle el diente y saber cuál es el origen de esta divergencia en el comportamiento. Y un poco que es a lo que me voy a referir ahora, es que también la ergoespirometría nos puede ser una herramienta de mucha utilidad para encontrar señales de alarma cuando evaluamos a un deportista, ¿vale? Yo diría que cada vez me sorprendo más, no porque nos estemos enfermando más necesariamente, pero porque en cardiología uno dice, tenemos como un dicho que decimos, mientras más veo pacientes, como que cada vez siento que sé menos. Pacientes que tú considerarías que son un ejemplo de salud, que está todo perfecto, que se alimentan bien, duermen bien, entrenan bien, rinden, y aún así, cuando los metes a un chequeo, ¿cierto?, te encuentras que tienen alguna patología, o bien ya porque el rendimiento cayó, y pacientes muchas veces que tienen mucha patología y que no tienen nada alterado dentro de su salud. Entonces, voy a mencionar un par de casitos bien simplificados. No quise complejizar esto más ¿cómo se llama?, con tanta gráfica, porque mi intención es que se entienda lo que quiero transmitir, que es cómo nosotros nos podemos valer del ergoespirómetro y de las gráficas, ¿cierto?, y los datos que nos entrega como para llegar a un diagnóstico. De los casos que voy a presentar, claro, hay otras formas de llegar al diagnóstico, pero la idea de esto es resaltar el rol de la ergoespirometría. Entonces, el primer caso, ¿cierto?, tenemos una atleta, mujer de 35 años, triatleta amateur, competitiva, de en general muy buen rendimiento, que consulta porque tiene una historia más o menos de 4 meses o intensificada los últimos 4 meses de fatiga progresiva. El paciente describe que tiene pesadez en las piernas, sobre todo en los ejercicios en pista, se recupera mal entre los intervalos y después de una sesión intensa de ejercicio al otro día le cuesta mucho recuperarse. Coincidentemente, ¿cierto?, en la encuesta de su hábito deportivo y de salud, nos menciona que justamente está en un periodo de aumento de carga, porque está preparando una carrera, y mientras más carga le pone, menos rinde y menos se recupera. Nos comenta, ¿cierto?, que es una paciente vegetariana estricta, que no come carne y tiene menstruaciones abundantes. Y ustedes se podrán imaginar que inmediatamente con esos datos uno como que fija la cabeza en algo y podríamos ir directo a los exámenes de sangre, pero para efectos de la presentación voy a exponer lo que se hizo con la paciente. Se le hace un protocolo incremental, ¿cierto?, en un ergospirómetro, un ciclo de ergómetro. ¿Ya? Es una buena prueba que tiene criterios de maximalidad, ¿cierto? Estamos hablando de RER arriba de 1.1, logra frecuencias cardíacas máximas, y al menos los resultados de esta prueba son los siguientes, ¿cierto? El VO2 pico alcanzado, la paciente no alcanza a hacer meseta en este examen, es de 44 ml por kilo minuto para una mujer de 35 años.
podría decir en primera instancia que este es un valor que está dentro de lo normal, ¿vale? Según las tablas. Pero hay que considerar que esas tablas en general no están pensadas en valores de deportistas, están pensadas en valores de personas sedentarias. Por lo cual, 44 ml kilo minuto para esta deportista que conocíamos previamente, que tiene un muy buen rendimiento, parecía un valor relativamente normal, más bien bajo. Esperaba máximo entre 55 y 60 ml kilo, ¿ya? No puse la gráfica acá de nuevo para no hacer más complejo esto. Se ve que la paciente tiene una cinética bien, si bien enlentecida, pero tiene un incremento progresivo del VO2 máximo, no tiene una curva que va permanentemente durante el examen creciendo, aumentando, ¿vale? Se ve que los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, o el BT1 y BT2, ¿cierto? Están en rango del 55% respecto al consumo max o al consumo pico, y el VT2 está cercano al 70% respecto del consumo pico, lo cual sigue siendo un valor, si bien normal, bajo para lo que nosotros esperamos. O sea, ambos umbrales están desplazados precozmente. Entonces, tenemos una esperable para el deportista y ambos umbrales que están desplazados hacia la izquierda. Luego, respecto al comportamiento de la frecuencia cardíaca, una paciente que tiene un pico de frecuencia cardíaca de 178, inicialmente con un ascenso rápido, precoz de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Nada destaca particularmente. El pulso de oxígeno, que es un elemento que nosotros utilizamos mucho los cardiólogos clínicos en términos de buscar un diagnóstico, se comporta normal. Hay un ascenso progresivo, sin aplanamiento, sin caída del pulso de oxígeno. Recordemos que Claudio comentó que el pulso de oxígeno es un dato que está subrogado, ¿cierto?, al volumen latido en el fondo, ¿vale? Y tiene un electrocardiograma normal, tiene un dato de eficiencia ventilatoria, una ventilación por el carbónico de 27, que es normal, y una saturación normal. Es decir, no hay elementos que nos hagan pensar que acá hay una limitación del punto de vista respiratorio. ¿Ya? Entonces, resumiendo, no hay un patrón isquémico, que ya vamos a ver cómo son, no hay una limitación cardíaca central, porque tanto el consumo, si bien bajo, el comportamiento y la cinética del consumo y el pulso de oxígeno son correctos, y no hay una limitación ventilatoria, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, resumiendo, frecuencia cardíaca elevadas para carga submáxima, hacia un pico rápido de subida de frecuencia cardíaca, umbrales precoces, un VO2 bajo sin plató, solo llega a ser un pico, y pulso de oxígeno normal. Este es un patrón clásico, ¿cierto?, de limitación periférica por transporte de oxígeno. Y habíamos dicho que era una mujer, evidentemente en una edad donde se expone a esto, es una patología frecuente, ¿cierto?, la anemia ferropriva. Finalmente, la paciente efectivamente se confirma que tiene una hemoglobina baja, ¿cierto?, con una ferritina muy, muy baja para una deportista, para un deporte de endurance. Entonces, este es un patrón clásico que podemos ver como limitante. Claro, hay otras formas, le podemos haber pedido los exámenes de sangre de entrada, ¿cierto? Pero es interesante entender cómo este tipo de alteraciones, ¿cierto?, en la bioquímica de un paciente pueden generar alteraciones también en la representación en una ergospirometría. Y esto es interesante además porque lo vamos a comparar con el siguiente caso. Ahora, ¿cómo afecta la anemia, en este caso, al consumo máximo de oxígeno? Bueno, tenemos esta ecuación, ¿cierto?, que es la ecuación de Fick, y hay que entender, ¿cierto?, que la ecuación de Fick es el gasto cardíaco, que está representado por la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y eso por la diferencia de concentración de oxígeno alveolo arterial. En este caso, la frecuencia cardíaca dijimos que tenía un comportamiento exacerbado en intensidad submáxima, porque la frecuencia cardíaca intenta compensar la alteración que se produce de baja capacidad o baja concentración de oxígeno arterial,
que está dado, ¿cierto?, por un déficit de hemoglobina, por una alteración a nivel del fierro y por tanto menor capacidad de la hemoglobina que sí está en sangre de transportar oxígeno a los músculos. Así como también un déficit en las moléculas de mioglobina ya a nivel periférico. De esta forma, el consumo cae por falta, ¿cierto? Ponemos ahí vagones de transporte, es decir, por hemoglobina, y no por falla de la locomotora. El volumen sistólico se mantiene, la frecuencia cardíaca compensa, pero lo que está realmente alterado es la concentración arterial de oxígeno en sangre. Ya, tenemos otro caso, que también es un deportista con fatiga. Acá estamos hablando de un hombre de 40 años con un tiempo de entrenamiento ya largo, cuyo mejor tiempo en maratón es bajo 3 horas, 2 horas 48, por lo cual se podrán imaginar que el rendimiento esperado es bueno. Su ritmo umbral clásico o que tenía durante el periodo previo a sentirse mal era de 4 minutos el kilómetro, y en los últimos 3 meses ha tenido una caída marcada, ¿cierto?, del ritmo umbral de 4 a 4:40. Si uno lo ve por valores, claro, a mí quizás me encantaría tener esos valores, pero para este deportista hay una caída muy significativa que no solamente es subjetiva, sino que claramente sus tiempos han empeorado. Así que, y él refiere además como síntoma fatiga precoz en series de alta intensidad, sensación de ahogo, nunca ha tenido dolor al pecho. Sus datos en la consulta de frecuencia de reposo, 48 latidos por minuto, una presión normal, ¿cierto? 48 es lo esperable para un deportista bien entrenado en reposo. Su peso está correcto, tiene un buen índice de recuperación al despertar. Tiene como antecedente un colesterol no tratado, porque alguien le dijo por ahí, ¿cierto?, que en un deportista joven y tal, no era tan necesario tratar realmente el colesterol. Y dentro de sus antecedentes, un padre con infarto a los 52 años. Evidentemente, cualquiera de nosotros que se dedique a la medicina, independiente de la especialidad, eso ya lo tiene que hacer, poner el ojo, ¿cierto?, en esos antecedentes. El paciente se ve a grandes rasgos sano en la consulta. Le hacemos un test, ¿cierto?, incremental en rampa, en 3000. Hace un test de 11 minutos, que es mucho menos de lo esperado para él, y logra un consumo pico de 48 ml kilo minuto, que también sigue siendo un valor que está dentro de lo normal para la edad, pero es un valor bajo para el esperado. Y eso es súper importante recalcar este punto. En ambos casos, si uno se limitara a ver la tabla de la normalidad de un paciente sedentario, todos estos pacientes estarían normales y los mandaríamos para la casa con diagnóstico de que están envejeciendo nomás y por eso les cayó el rendimiento. Pero en realidad esto es, como pusimos ahí, engañosamente normal para su historial competitivo. Representa una caída significativa de su rendimiento y también de su potencial. ¿Qué pasa con los umbrales? El umbral VT1 o el umbral aeróbico, si quieren, lo encontramos a un 65% de su VO2 pico obtenido, y el umbral 2 o anaeróbico, ¿cierto?, está a un 78% del VO2 pico. Estos son deportistas que en general para correr a esos ritmos y para tener un personal best de menos de 3 horas en maratón, en general uno esperaría que sea capaz de tolerar alta intensidad por harto tiempo, por lo cual el VT2 yo me lo hubiera esperado sobre 85 fácilmente, y estaba bajo. Si aquí vamos a los datos que le gustan a mi amigo Claudio, de los cuales se maneja, se peina, él nos podrá explicar con mayor propiedad, pero tiene un DFA alfa 1 bajo, 22, ¿cierto? Si no me equivoco, Claudito, lo cual habla de un... ¿Sí? ¿Va a comentar algo? Habla de un estado caótico, entiendo yo, de una sobrecarga de intensidad que el paciente no puede manejar. Entonces, ¿qué tenemos? Un umbral VT1 que está dentro de lo esperable y un VT2 que está normalmente bajo para el deportista. Entonces, para no alargar más, si vamos al origen de la limitación, este es un deportista que tiene en este examen, ¿cierto?,
una ventilación por el carbónico de 28, que es normal, bajo 30 es normal, una reserva ventilatoria que está sobre 30, está conservada. No hay una limitación mecánica ni ineficiencia ventilatoria, ¿cierto? Los equivalentes ventilatorios están normales. El intercambio gaseoso, bueno, fue correcto, él tiene un red pico de 1.12, por lo cual hizo un buen esfuerzo en una buena prueba, no desatura durante la prueba de esfuerzo, por lo cual lo respiratorio parece no ser un problema. Su respuesta cronótropa está también dentro de lo esperable. Entonces, ¿dónde está el problema? Si la respuesta cronótropa es normal, el intercambio gaseoso está normal, ¿qué es lo que está? Vamos a ver qué pasó con el pulso de oxígeno. Bueno, el pulso de oxígeno yo les diría del diagnóstico de la patología cardiovascular, en la gran mayoría de las veces. Esto nos va a mostrar un comportamiento habitualmente en una patología cardiovascular que es anormal, que tiene, si puede ser, una meseta precoz, ¿ya? En una fase de ejercicio donde no hemos alcanzado nuestro máximo, nuestro VO2 max, hace una meseta, ¿vale? Y como yo había comentado, como Claudio había comentado, el pulso de oxígeno está subrogado, ¿cierto?, al volumen sistólico, por lo cual podemos deducir de eso que hay un punto en el ejercicio donde este deportista ya no puede aumentar más su volumen sistólico y empieza a hacer una meseta a pesar de que yo le aumento la carga de ejercicio. ¿De acuerdo? O sea, hay una limitación del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que voy a bombear por latido en un ciclo completo. Entonces, ¿por qué está fallando el pulso de oxígeno? O sea, ¿por qué tiene este comportamiento? Bueno, un ascenso normal, incluso un ascenso precoz muy acentuado, seguido de una meseta precoz que no alcanza a llegar a hacer un pico, indica habitualmente una fatiga que no dice periférica, pero que es central. ¿Ya? Y esto se puede ver tanto en los fenómenos de isquemia miocárdica como en la insuficiencia cardíaca. Tanto así que en muchas ocasiones incluso el pulso de oxígeno puede caer antes de alcanzar el máximo esfuerzo. Es decir, puede bajar la cantidad de sangre que está bombeando el corazón por cada latido, aunque no se haya alcanzado, aunque sigamos aumentando la carga de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, las claves acá son un VO2 bajo, un VT2, ¿cierto? Un umbral anaeróbico anormalmente bajo para un deportista de este nivel, y un pulso de oxígeno también que hace una meseta precoz. Y, bueno, como apoyo al diagnóstico, ¿cierto? Y está la gran utilidad de agregarle el electrocardiograma a las mediciones ergospirométricas, inclusive cuando estamos hablando de rendimiento, es que aparece este infranivel del ST horizontal, ¿cierto? Que es diagnóstico, de sospecha al menos, ¿cierto? De isquemia. Esto se informa tan solo por el electro ya como una prueba sugerente de isquemia. Y esto además coincide que aparece justo en el momento donde cae o donde se aplana la curva a nivel del VT2. Finalmente, va a ser el cuento corto, ¿cierto? Este paciente se estudia y muestra que tiene una estenosis del 90% en la descendente anterior proximal. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pasando a este paciente y cuál era la causa de que le cayera el pulso de oxígeno, el volumen sistólico por ende? Es que al hacer una isquemia a una mayor carga de esfuerzo, ¿cierto? Esa pared, que dependía de la circulación de la descendente anterior, deja de contraerse de la forma efectiva, o sea, aparece una hipoquinesia, en algunos casos una aquinesia de la pared, y por lo tanto cae la fracción de eyección, cae la cantidad de sangre que ese paciente puede bombear, y se hace más evidente una caída del volumen latido, el volumen sistólico del pulso de oxígeno y por ende del consumo máximo de oxígeno. Entonces, dijimos, las claves del diagnóstico son una caída del VO2 pico respecto al histórico que tenía este paciente, un aplanamiento del VO2, ¿cierto? Sin alcanzar un aplanamiento no por un muy buen rendimiento y mantener un VO2 máximo, sino que no puede aumentar más el VO2, un descenso relativo del umbral anaeróbico VT2 y una meseta precoz del pulso de oxígeno. ¿Qué es lo que nos va a jugar en contra y que nos puede tirar por el desvío? Que nos puede apuntar a decir, oye, este
paciente una frecuencia está bien entrenado, está bien recuperado, ¿cierto? Está todo andando bien, una buena cinética inicial de VO2, tiene una eficiencia ventilatoria intacta y un buen VT1, un buen umbral aeróbico. Eso podría eventualmente, si no somos lo suficientemente analíticos con las curvas, poder mandarnos por el desvío. ¿Y por qué un atleta entonces altamente entrenado puede mantener un VT1 relativamente conservado, pero colapsar su VT2 en presencia de isquemia severa? Esa yo diría que es la clave de este caso en particular, porque el VT2 o el primer umbral ventilatorio se mantiene conservado habitualmente porque estamos hablando de un ejercicio que es sumo, ocurre habitualmente, o sea, ocurre en condiciones aeróbicas, ¿cierto? Todavía no, si tiene una arteria tapada en un porcentaje, pero no está 100% tapada, está 90, 80, 70%, la isquemia se va a producir a cargas altas de ejercicio. A cargas bajas de ejercicio, si tú le haces una eco a ese paciente, vas a ver que el corazón está funcionando perfecto. Y es otro error típico, tiene un eco normal, no, el corazón no es. Entonces, y no le voy a hacer un eco de estrés a este paciente porque es una persona joven, porque no tiene patología, y ahí empieza el error cognitivo de decir, no, el eco está normal, el electro en reposo está normal, y no tiene nada. No tiene nada el corazón. Todos los niveles de carga de esfuerzo, de intensidad, la compensación periférica es eficiente, la extracción de oxígeno no tiene limitantes, porque la intensidad es máxima. Y entonces, en isquemia, tú puedes tener una arteria 90% tapada, pero la intensidad todavía no es suficiente como para manifestar la isquemia. Pero ya en alta intensidad, punto de compensación respiratoria, a mayor intensidad ya se produce un estado de acidosis metabólica, se tiene que activar los mecanismos de ventilación para poder barrer CO2 y compensar esa acidosis metabólica, y dependemos en gran parte del gasto cardíaco en esa etapa. Y en isquemia, en esta etapa empieza a disminuir el volumen sistólico por una disminución de la contractilidad de ese músculo que está recibiendo menos oxígeno, aumenta el lactato, y este paciente, si uno lo compara con un test previo o con un deportista sano, nos vamos a encontrar que requiere mucha hiperventilación al final del examen para poder contrastar o compensar ese déficit que está presentando por isquemia. Entonces, acá una tabla comparativa donde se comparan los dos casos. En ambos casos los VO2 picos son bajos. En el caso del paciente con isquemia, el VT1 es normal, incluso, y en el paciente con isquemia está bajo, está desplazado hacia la izquierda. El VT2 está bajo en el paciente con isquemia y está bajo también en el paciente con anemia. El pulso de oxígeno es, yo diría que la estrella acá del diagnóstico. Hace una meseta precoz en un paciente con isquemia, y en un paciente con anemia se comporta con un ascenso progresivo normal. La frecuencia cardíaca, bueno, puede estar desproporcionadamente más alta en un paciente con anemia, ¿cierto? A veces la frecuencia cardíaca es el único índice que un deportista puede decir, pues sigo entrenando igual y todo, pero la frecuencia cardíaca está mucho más alta para el mismo ritmo. Respecto a la curva de VO2, en el paciente con isquemia hay un plató que es evidente, ¿cierto? Y en el paciente con anemia no llega a hacer un plató, hace un pico nomás de oxígeno. Y el electroalterado evidentemente nos va a contribuir en el paciente con isquemia. Y en el caso de la anemia no necesariamente digo, no debiera haber un electroalterado, pero no es imposible que lo hubiera. En esta figura, bueno, si lo alcanzan a ver abajo, aquí donde estoy mostrando en el cursor, está más o menos graficado cómo se comportarían las curvas de pulso de oxígeno VO2 en los distintos casos. No les traje las gráficas porque ya creo que en realidad ya se pone más difícil, y la idea es que se entienda cuál es la utilidad clínica más allá del rendimiento de esta ergospirometría. Probablemente acá haya gente que lo ocupe en ese contexto, pero en mi experiencia yo creo que en Chile se ocupa mucho más en el ámbito del rendimiento que en el ámbito de diagnóstico y de diagnóstico diferencial. Eso. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.